Buen día, amigos. Hoy es lunes. Lunes. Lunes del mes de septiembre. Se nos va a septiembre, amigos. Es un mes que, bueno, que ha tenido sus momentos buenos y sus momentos malos. Sus momentos buenos es que por primera vez no vimos a las señoras del CNE dar ruedas de prensa para anunciar lo que nadie quería oír. Esta vez fue por un comunicado, y después también tuvimos la oportunidad de descubrir que nosotros somos presidentes del Mercosur en Venezuela, pero el Mercosur funciona en Uruguay. O sea, eso es lo que se llama impartibus infidelium, sí. Es decir, gobernar en el país de los infieles. Sí. Somos los infieles. Entonces, eso ha sido una cosa que a mí de verdad me ha llenado de contento, porque así yo puedo ser hasta presidente de las Naciones Unidas. Yo puedo ser hasta con que yo me lo ¿Puedo ser presidente de Colombia? No. En este momento no creo que sea presidente. Pero porque el gobierno llega hasta Maicao, pues, está en las rayas. Por cierto que ese tema quizás hablemos un rato, pero yo quiero, antes de cualquier cosa, porque de verdad me dolió mucho, decirle que ayer supimos del fallecimiento trágicamente de un jugador de Grandes Ligas de apenas 24 años, 23 años. José Fernández, una promesa del béisbol de las Grandes Ligas. José Fernández, cubano, radicado en Tampa, pero llegó con su familia muy jovencito. ¿Él llegó por la vía de las balsas? Yo no sé si llegó por vía de balsas, eso no lo pude saber. Creo que sí. Pero él llegó por las vías de las balsas. Me dice aquí Ronald Rodríguez, que está allá ahora, que está de apuntador, pero llegó jovencito, muchachito. En el tercer intento llegó allí, bueno, y allí en la secundaria se hizo un gran jugador. Por cierto, que uno de los jugadores con quien él compartía mucho en Tampa es McCuller, el lanzador estrella de los Astros de Houston. José tuvo una mala noche, no en el béisbol, en la vida, y estrelló su moto de agua o su lancha contra un malecón, una cosa de eso, un muro en el mar. Pero como son las cosas de la vida, José tenía que lanzar ayer, y de lanzar ayer debió haberse quedado en su casa, donde por cierto su esposa lo esperaba, estaba embarazada. José se fue a divertir un rato, y bueno, no regresó. El béisbol pierde mucho, porque la tragedia de este joven acaba con una promesa del béisbol. Su equipo, los Marlins, habían puesto en él todas sus esperanzas, y no era para menos, porque un lanzador de su calidad pocas veces sale, pero también pocas veces se malogra fuera del diamante. Y tan temprano, ¿no? Y tan temprano. De verdad que no podía dejar pasar por alto una cosa como esa, ¿verdad? Es triste. A los fanáticos del béisbol y a los que no son fanáticos del béisbol, pero que sienten que la vida humana es muy importante, les debe haber afectado mucho el fallecimiento de este gran jugador de béisbol, que también pudo en el camino lesionarse el brazo, pero lo hubiéramos superado, pero no superamos su muerte. Es una lástima. Bueno, amigos, dicho esto, casi por obligación y con dolor, no quisiera conversarles acerca de la última vez que lo vi lanzar, porque sería rememorar a aquel jovencito que montado en la lomita del estadio de los Marlins, hacía con uno de nuestros más queridos jugadores de béisbol lo que quiso. Me estoy refiriendo al de la casa, porque ese es de la casa, porque es sobrino de Ender Arena, Ender Inciarte. Lo vi bateando contra José Fernández, y lo más que pudo sacarle fue un flycito para el left field, casi un swing defensivo. Ender también debe haber sufrido mucho, porque lo conocía a José, y ayer me impactaron las lágrimas de Ortiz, el jugador, ese gran jugador que no tendrá, será siempre recordado, el ex primera base de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz, que ayer lloraba, el papi Ortiz lloraba, la amargura por la ida de un jugador. Bueno, amigos, dicho esto, nos vamos ahora sí a lo que vinimos, diciéndoles que hoy, como parece en todo Maracaibo, la internet se fue,
Maracaibo sufre de muchas plagas, ¿no? Y volvieron los apagones Sí, a Maracaibo. Un nuevo programa de racionamiento del agua. Pero nadie sabe cuándo llegue el agua no hay en Maracaibo, ni siquiera en los cisternas. En mi casa no hay agua desde el día viernes y hemos inútilmente tratado de contactar los cisternas. Dicen que el agua está en tan mal estado que hasta los camiones cisternas se niegan a vender esa agua. Parece ser que se rompió una tubería. Nadie sabe, porque y se mezcló el agua negra con las aguas. No me digas. Sí, así dicen, así. Bueno, nadie sabe, a lo mejor es un rumor, a lo mejor es cierto, pero nadie sabe qué pasa en Maracaibo con el agua. Y yo digo, porque Maracaibo no tiene gobernante. Ahora, Maracaibo, nadie sabe lo que pasa en Maracaibo, chico. No, es que Maracaibo no tiene gobernante. No tiene gobernante, porque está bien. No tiene gobierno. No tiene gobierno. Porque si no hay agua, por la razón que sea, que pudiera ser, que cualquier cosa. Oye, la gente que tiene la responsabilidad sobre Maracaibo tenía que decirle a la gente, mira, ir a Hidrolago y preguntarles qué es lo que realmente pasa porque no hay agua en Maracaibo. Y Corpuelec, ¿qué está pasando otra vez? Y nos dijeron que el problema era el niño. Y después del niño era el guri. Pero no. Y cuando tú te consigues con una gente de la alcaldía de Maracaibo, oye, son incapaces de darte una explicación de las cosas, sino, oye, te estás portando muy mal. Así te lo dicen, te estás portando muy mal con la alcaldesa. Como si yo tuviera que portarme bien con la alcaldesa. No. Pero ni con la alcaldesa ni con los concejales. Ojo, y que no me estoy refiriendo a los concejales de oposición, me estoy refiriendo a los concejales del PSV que son más responsables todavía. Porque ellos se deben al pueblo, ellos no le piden los votos a Nicolás Maduro, ellos le piden los votos a la colectividad. Y ellos tienen una obligación moral y política con la colectividad, pero no dicen nada. Bueno, para no hablar de los de oposición, que esos están allí, quién sabe, haciendo qué cosas, ¿no? Pero la verdad es que los gobernantes de esta ciudad, chicos, no les rinden cuenta a la gente. Eso que tú estás diciendo es verdad. Mira, el gobernador no le participa a la gente de por qué fallan tantas cosas. La alcaldesa, lo mismo. Los concejales y los diputados regionales que tienen que rendirle cuenta a la gente, chicos, se olvidan de las comunidades que los eligieron y les dan la espalda y no vuelven nunca más. Es una cosa asombrosa. Entonces, cuando vienen las elecciones, entonces empiezan las visitas y empiezan las promesas y empiezan a manosear a la gente, a sobar a la gente, pidiéndole el voto. Es lo que tú dices, es verdad, Maduro no les da el voto. Bueno, Maduro no le da el voto aquí a nadie. Maduro va a una consulta para cualquier conserjería de cualquier condominio de Caracas y la pierde, porque lo ha hecho lamentablemente. Sí, chico, pero lo que puede aspirar, lo menos que puede aspirar una colectividad es que quien gobierna les diga, mira, tenemos problemas con el agua no va a llegar porque tenemos inconvenientes. No. Ahora tenemos un nuevo cronograma, pero la gente no sabe. No sabe cuándo le viene y cuándo se le va. No sabe que ahora el sector 35. ¿Qué es? Lo digo porque ¿Cuál es el sector 35? A mí me toca el sector 35. Ahora yo no sé qué 35 es. Si es que me llega el 35 de septiembre. No, cada 35 días te llega. Cada 35 días, yo no sé de verdad. Entonces, el señor de Hidrolago empezó muy bien, pero está haciendo las cosas malas. El Hidrolago tiene que informar informar en los medios qué es lo que ocurre con el agua en Maracaibo. Y la alcaldía de Maracaibo tiene la obligación moral de decirle a la gente, mira, Hidrolago tiene este problema. No es que vaya a utilizar la falta de agua para hacer campaña política, pero tiene la obligación moral de decirle, de ir a Hidrolago, la alcaldía, y preguntarle, no sean tan indolentes. Y tratan de justificarse todo por la falta de presupuesto y porque el chavismo gobierna el país. Sí, pero aquí quien gobierna Maracaibo son ustedes. Y tienen por lo menos que darle a la gente una satisfacción. No puede ser. Cada vez que se le hace una crítica, entonces se resienten y te envían a alguien que te diga, mira, pórtate bien con la alcaldesa. Y yo le dije, yo no estoy ahí en ese programa para portarme bien con nadie. Yo en todo caso me portaré bien con la colectividad que ve el programa y que se preocupa y se angustia. Bueno, igual que con lo de Corpolex, ya el viernes en la noche yo tuve un racionamiento de 2 horas, sin saberlo. Y hubo gente a quienes se les dañaron los aparatos en los apagones de ayer, unos bajones de electricidad.
Es verdad que Maracaibo está pasando por momentos de mucho calor, es verdad. Bueno, para no decirles que, por si fuera poco, la CanTV también es un desastre, ¿verdad? Yo cuando la CanTV la nacionalizaron, la estatizaron, se la cogieron, dije, va a funcionar un tiempito, porque la CanTV tiene un modelo administrativo y gerencial que va a seguir corriendo. Pero va a llegar un momento en que la CanTV no va a funcionar. Y ya, ahí estamos. Como todas las cosas en el país. La Internet, que es la más lenta de toda América Latina. Y no es por los conectados, ¿no? No es por los conectados, no, nada de eso. Ahora no se va, no aparece, se perdió. Y entonces todo aquel que trabaja con eso, con la Internet, con las redes, entonces ve su trabajo perdido. Es una verdadera desgracia lo que nos pasa a nosotros los venezolanos. Pero yo quería comentarte, Arenas, a ti que eres un doliente del asunto, y la gente me preguntaba que si te habías ido de viaje a Canadá. Definitivamente le dije, no, Arenas fue a cumplir algunos compromisos académicos que tenía ya con mucho tiempo pautado. Tenía que ir a un instituto de investigación en Canadá y entonces yo le explicaba a la gente eso, pero la gente no creía. ¿Y sabes por qué no creen? Porque los profesores de luz están renunciando por correo y la matrícula en la Facultad de Ingeniería de Luz ha descendido a un 40%. Yo te voy a contar una anécdota. Cuéntemela. Estuve alojado en un hotel en Montreal y bajé al restaurante a desayunar. En el restaurante. No nos cuentes que desayunaste, porque no. Allá no había picapancho, sí. No, pero yo lo llevé. El caso es que estoy desayunando y me encuentro con un muchacho al que yo le di clase, José García. Un muchacho extraordinario, estudiante, apellido García. Juan José García es el nombre de él. Y me dice que el chef del hotel es un profesor de la Universidad de Ingeniería, precisamente, quien renunció a la universidad, junto con su esposa, que también era profesora titular, y se fue a Montreal. Y un tipo de cocina, y le gustaba la cocina, consiguió el puesto de chef del restaurante del hotel. Este profesor, este muchacho amigo, un sociólogo que yo le di clase, era el encargado de la gerencia de alimentos. Y todo el personal que ellos tenían en el hotel eran venezolanos. Y me decía que bueno, que él tuvo que irse con su familia porque es verdad que no encontraba trabajo. Y el profesor tuvo que irse a Canadá porque en verdad el sueldo de la universidad no le servía absolutamente para nada. Y cuando yo le decía a alguna gente en Canadá que lo que yo ganaba mensual eran $51 mensual, la gente decía, ¿y cómo hacen para comer? ¿Cómo hacen? Bueno, la verdad que eso es una buena pregunta que se le puede hacer, que se puede hacer internamente a los profesores. ¿Cómo hago para comer, para pagar los servicios, para pagar la escuela de los muchachos, para pagar un día de diversión? ¿Cómo hago con $51? Es decir, con 51,000 bolívares. Esa es una buena pregunta. La inflación acumulada en un año, 340%. Entonces, fíjate, hay tantas razones para gritar un cambio, tantas razones. Y lamentablemente, vivimos dentro de un régimen político que a pesar de que ya no tiene el apoyo popular, porque el apoyo hoy en día, el gobierno es escuálido, porque apenas tiene el 20% y el 80%, que es la mayoría, la nueva mayoría en el país, están en sectores regados en la oposición, realmente se niega a brindar a la gente el uso de su derecho constitucional, que es la solicitud y el ejercicio del revocatorio. Y no lo hace porque tienen un aparato que es el que decide en última instancia por 80% de la población. O tienen tres aparatos, que son realmente tres aparatos de facto, que imponen una dictadura. El CNE, el Tribunal Supremo de Justicia y la Fuerza Armada Bolivariana, y la Fuerza Armada. Tres aparatos que determinan que esto de verdad no es una democracia, porque son capaces de cambiar los procesos que la gente se da. La gente quiere revocatorio, 80% de la gente pide revocatorio. Pues bien, esos tres aparatos le niegan la posibilidad a la gente de ejercer su derecho constitucional de ir a un referéndum revocatorio. Y probablemente no se haga ni este año ni el otro,
pero hay que luchar por eso. Hay sociedades que produjeron el cambio pacífica y democráticamente. Ejemplos hay en la historia. El caso indio, el caso Gandhi, el caso egipcio con la primavera árabe. Produjeron el cambio con una enorme convocatoria de la gente que se activó y estuvo pacíficamente en las calles, democráticamente en las calles pidiendo el cambio, que es lo mismo que está pidiendo el pueblo venezolano, pero que hay 7 señores por un lado, 4 señoras por otro, y un pequeño grupo de generales que le impiden que la gente se exprese democrática y pacíficamente. Toda sociedad tiene su punto de quiebre, su punto de crujido, y esos crujidos casi siempre producen resultados deleznables. Esperemos que esta vez no sea así y que el sentido común de los que nos gobiernan prevalezca y produzcan las salidas democráticas que la gente está pidiendo, ¿no? Bueno, lo cierto es que en días pasados estuvo con nosotros acá el profesor Gualberto Macirrubí. Macirrubí es un dirigente del magisterial que ha venido trabajando sobre el tipo de educación que se imparte en el Estado, en el país, pero en el Estado en particular. Y nos hablaba de la calidad de la educación y nos decía que había mucha preocupación porque los profesores que están impartiendo docencia lo hacen en un estado verdaderamente ruinoso. Pero contaba cosas mucho peores. Decía, por ejemplo, que liceos emblemáticos del Zulia, y señalaba el Liceo Don Pérez, que funciona solamente la mitad del liceo. Y el Liceo Baral, dice Gualberto Macirrubí, que el Liceo Baral está en ruinas. Permíteme un segundo, que allí tengo algo que me trajo el señor Rodríguez. El señor Rodríguez, ¿ustedes saben quién? El señor Rodríguez es el que estaba haciendo la suplencia de Arenas, que ahora está por allá por el center field. Aquí están 4 personalidades del Zulia. Lino Connell, voleibolista, jugador de béisbol y una personalidad en el Zulia. Tito Balsa, no necesita presentación. Víctor Fuenmayor, dicen que es artista plástico, pero Víctor no es artista plástico, es poeta, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero no importa. Kurt Nagel Bonges, historiador y creo que es el cronista de la ciudad de Maracaibo. Aquí están, en un trabajo de panorama. Ellos también estudiaron en el Liceo Baral. Pero en el Liceo Baral también estudió JJ Villamil, estudió Enrique Arenas, estudiaron muchos, Robinson Aguirre, ¿no? Sí, muchos. Y el Liceo Baral está abandonado. Y las mafias de traficantes de drogas y ladrones hacen de la suya con los muchachos que van a estudiar allí. Nos contaba Macirrubí ese día que un padre de familia tenía su hijita en la escuela, en la primaria, en un colegio pago. Pero los precios de la educación particular se han ido arriba, muy altos, porque los costos para hacer funcionar un liceo son muchos y el gobierno los tuvo reprimidos, los precios, y lo peor, los salarios no alcanzan para pagar esos colegios. El padre, angustiado, fue y le consiguió un cupo en el Liceo Baral. La muchachita tiene 12 años. Y cuando él fue al Liceo Baral a buscar la inscripción, salió despavorido del Liceo Baral, de las ruinas en que está ese liceo. Un ícono de la educación en el Zulia. Y después vienen los de la propaganda oficial y nos hablan de el Zulia potencia, el Zulia está contento, y una serie de sandeces más que de verdad deberían de darles vergüenza. Debería darles vergüenza, ¿verdad? Deberían coger el dinero que utilizan para cumbres. Después que Chávez dijo, de cumbre en cumbre los presidentes y los pueblos de abismo en abismo. Bueno, nunca fue tan importante esa frase de Chávez. Nunca fue tan gráfico, ¿verdad? Tan gráfico. Pero en el Zulia, donde el gobernador le entregó el PAES, el sistema de alimentación de las escuelas, al gobierno nacional, bueno, pregunten a ver en qué gastan el dinero. ¿En qué gastan el dinero en el Zulia? Entonces, decir estas cosas
también lleva a que te digan, Francisco, portate bien, porque que me lo dijo este Maracucho, portate bien. Y yo le dije, portate bien vos, que casi estáis fuera del gobierno. Sí, ese que me lo dijo está casi fuera del gobierno. ¿Sí? Sí, señor. ¿Regional o tiene los ojitos chinos. Chiquitos. Chinos. Chiquititos. ¿Pero chinos o chiquiticos? Y rasgaditos. O sea, chinos. No, ya no puedo decir más nada. Pero, portate bien vos, que no habéis pegado una. ¿Dónde te han puesto? Y lo del 8%. Y eso que la gente... Mira, y lo del 8%. Mira, y eso que la gente hablaba bien de vos. Yo sé que estás viendo el programa porque tú lo ves todos los días. Y le cuentas al gobernador, le dice, ya dijeron en el programa de Roja y Arena que usted que no va a terminar la Lara Zulia. Y el gobernador, ¿y qué le dijo? Y es verdad. Y es verdad. Bueno, amigo, nosotros seguimos porque yo, claro, como llega Arena, chico, yo hacía programas muy serios con Ronald, con seriedad con Ronald. Que por cierto, Ronald Rodríguez este sábado en La Pata del Colibrí reconoció que era abogado. ¿Sabes que La Pata del Colibrí de los sábados es un programa extraordinario? Y además sirve de confesionario, porque ahí subimos que Monagas fue monaguillo, fue Mormón, militar, agente de la CIA. Agente de la CIA. Sí. Y entonces, pero allí, tú sabes pero no agente de la CIA les cuento un poco de La Pata del Colibrí del sábado, porque la gente nos ha escrito que estuvo muy bueno, porque generalmente estuvimos analizando lo que podía ser la mesa de la unidad. Y en unos instantes va a estar con nosotros un especialista en cuestiones electorales, quizá uno de los mejores del país, y obviamente del Zulia. En una de la parte de la cuestión del colibrí, Ronald Rodríguez, que todo el mundo creía que era periodista, hasta yo creí que era periodista, le dijo a Monaga, es que aquí tú y yo somos los abogados. Sí, ante Damaso Jiménez, periodista, ante Darwin Chávez, que es periodista, y yo, que lo que soy es economista, y que estaba allí, quién sabe por qué casualidad. Entonces, chicos, Ronald nos dieron una lección Ronald jurídica. Rodríguez y Monaga también son abogados. Son abogados, claro. Pero Ronald es abogado y periodista. Pero yo no sé, Monaga también. Entonces, Monaga también es periodista. Sí, por cierto que una buena parte de esa conversación que tuvimos el sábado en La Pata del Colibrí, que bueno, a decir de los que tuvieron, ayer había gente viendo la repetición del Colibrí, en el canal YouTube, que ahí estaba montado la Pata del Colibrí, y estaba en La Patilla, y estaba en Caiga quien caiga, en Verdad hay Rumores y Bien Dateado. Y les agradó mucho porque tocamos el tema como se debía tocar. Bueno, eso lo hablaremos un poco más adelante porque el Tuto Márquez ya está con nosotros acá en el estudio, pero lo que te quería decir, Arena, es lo siguiente, mira. Oye, ¿no te hicieron una propuesta de que te quedaras a dar clases en esa institución donde fuiste a trabajar, donde fuiste a dar una conferencia en Canadá? Es que a los venezolanos nos tratan mal, especialmente una ciudad como esa, donde está acostumbrada a recibir gente de todas partes, una ciudad maravillosa, ¿no? Pero los venezolanos no la estamos pasando bien afuera, de verdad que no. Es decir, lo que la gente piensa que es un exilio dorado, que los venezolanos se van a pasar, no es verdad. Los venezolanos pasan trabajo. Y te voy a dar un dato, mira. Los venezolanos se van de Venezuela no por la persecución política, que la hay, sino por la situación económica. Yo estuve revisando casualmente ayer, porque vi un trabajo en el Nacional que me impactó. En todas partes nos tratan mal. Mira, en Estados Unidos ahora cuando tú llegas y dices que eres venezolano, te meten para el cuartico ese refrigerado y te preguntan de todo. Y te maltratan. Pero eso sería lo de menos. Pero también en Colombia a los venezolanos los persiguen en las noches, persiguen venezolanos, salen a la casa de venezolanos en las islas del Caribe, esos que tanto nosotros ayudamos. También la señora de Curazao, la presidenta de Curazao, ya vamos a Mario, la presidenta de Curazao habló pestes de los venezolanos. Y también en Argentina y en Uruguay y en todas partes, cuando cuando llegan los venezolanos, les empiezan a poner las trabas. Fíjate que me sorprendió. En el aeropuerto de México hay una especie de noticiero digital, no sé, en las pantallas del aeropuerto. Dice, ¿en qué se parecían Argentina y Venezuela? Una cosa impresionante con respecto a comparar Venezuela de Chávez y Maduro
con lo terrible que fueron los gobiernos de los Kirchner. Señor, sí. Con esto nos vamos a la pausa y ya regresamos. Aquí seguimos, amigos. Terminamos a Ender Arenas y yo la conversación inicial acerca de los venezolanos en el exterior y las desgracias que le pasan a los venezolanos para cuando van a los Estados Unidos. Mira, son 2 millones de venezolanos que viven en el exterior. 2 millones. Bueno, pero fíjate tú que antes del 98... ¿Cuánto eran las cifras? No, eran prácticamente nulas. Los venezolanos iban al exterior a vacacionar, pero es que ahora se van por la situación económica y es verdad, mira, y los maltratan. En estos días, me contaba alguien en ese reportaje del Nacional, que una señora se fue una señora de 70 y tantos años, se fue con su hijo de 40 a visitar a una hermana que cumplía años, que es residente en Puerto Rico. Y cuando llegó, como tú sabes que los gringos lo ven todo, hasta el queso lo ven. Dicen, ese queso es palmita. Ese queso es palmita. Entonces le dicen, ¿por qué sabes que es palmita? Por los huecos que tiene, porque los escáneres son tan buenos. Bueno, le vieron al muchacho que llevaba los papeles apostillados. Apostilladitos, arregladitos. ¿Y para qué te traes tú esos papeles tan arregladitos para acá? No, porque yo venía a ver cómo son las universidades de aquí para estudiar. Así. Pero lo podías haber visto por internet y los requisitos y la cosa. Tenías que empezar a solicitar que querías estudiar aquí. Bueno, era por si acaso, pero entonces te querías quedar. Y comenzaron las preguntas de rigor y obviamente deportaron al señor y a la señora de 74 años. No pudieron ir al cumpleaños de la hija. Claro, hay un amigo mío que está aquí, que él dice que los venezolanos somos incorregibles, ¿no? No te digo, los venezolanos van a trabajar y trabajan mucho. Sí. Hay sociedades que nos maltratan, hay otras que no. Yo tuve la suerte que fui a un país que no nos maltrata. Y que tú tienes cara de canadiense. No tengo cara de canadiense, pero no es un país que maltrata, sino al contrario que recibe, porque es una ciudad muy pequeña y que recibe a la gente casi multicultural. Bueno, una cosa maravillosa, de verdad, y la gente te trata con amabilidad. Pero ahí, verdad, lo que dice Francisco es cierto. España, es increíble el maltrato que nos dan a los venezolanos en España, que es la madre patria, ¿no? Sí. Esa no se puede renunciar a la madre patria. A la madre patria no y tampoco se le puede decir grosería. No, y además no se puede. Ya lo que sí estoy de acuerdo es que no cantemos más pasadoble. Aquí tenemos a Osvaldo Márquez, experto electoral, que conoce estas cosas. Y hablaba en estos fines de semana con él en el sentido siguiente, y lo conversábamos también en la pata del colibrí el día sábado con Ronald Rodríguez, Darwin Chávez, Damaso Jiménez y Ángel Monaga. Y concluimos allí nosotros que la mesa de la unidad, primero el gobierno le teme a la mesa de la unidad. Le teme a la mesa de la unidad. No es que le teme a uno en particular, es a la mesa que le tiene terror. Y ha hecho todo lo posible por disuadirlos, para que no vayan, para que te envían mensajeros. No van a recoger la firma. Le vamos a pedir 20% de firmas por parroquia. Y todas esas cosas. Osvaldo tiene un informe completo. Yo creo que mejor arrancamos con ese informe y después seguimos conversando. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Sí. Y yo creo que, bueno, el gobierno está haciendo todo lo posible con su brazo electoral, que es el CNE, para no llegar al referéndum. El propio Chemer dice que 60% de los venezolanos quieren ir al referéndum, que son aproximadamente 12 millones de venezolanos. Y dentro de las estrategias del gobierno está precisamente las trabas, mejoradas con respecto a la validación del 1%, porque ahora no solamente regionalizaron el proceso, sino que aparte de eso está municipalizado. Nosotros con el 1% podíamos de un municipio llevar electores a validar en otro. Usamos mucho Casigua, Baral, Simón Bolívar, que eran centros pequeños, municipios pequeños, y podíamos llevar gente de otros municipios. Ahora no, ahora la persona tiene que estar inscrita en el municipio para que su huella sea válida. Por supuesto, yo diría que esto es un problema de orden político, porque ya de orden jurídico más violaciones a la Constitución no pueden cometer.
De orden técnico, el CNE está desesperadamente, yo creo que va a tener que hacer un manual, pero de todas las violaciones que el CNE ha venido cometiendo. Pero frente a eso, la mesa hoy va a hacer un anuncio que es casi ya un anuncio, una crónica ya anunciada. ¿Okay? Después de haber nadado tanto, no vamos a morir en la orilla. Tenemos que seguir. La gente tiene que tener la fuerza y tiene que tener la voluntad de seguir, a pesar de que, bueno, hasta anoche yo recibí una información de que en el caso del Zulia, que tenemos 155 centros, hubo una reunión este fin de semana, ellos están estamos acordándonos para modificar algunos centros de votación, porque hay unas cosas aquí que son inverosímiles, de verdad. Caso de La Rita, en La Rita tiene 40.000 electores aproximadamente, pero entonces en toda la costa del lago, del municipio de Santa Rita, no colocaron ningún centro, todos los colocaron en la zona campesina, en Tolosa, Cantarrana. Entonces, bueno, hay que la más cercana queda a media hora, ¿ok? El caso emblemático que les traje esto como referencia, en Caserío Ciracta, en la parroquia de Libertad de Machique, lo ubicaron en Ciracta, que es en la Sierra de Perijá, pero fíjese la dirección que saca el Consejo Nacional Electoral. Caserío Ciracta, izquierda, carretera sin número, frente a carretera sin número, derecha Piaje sin número. Oye, tú me podrías dejar eso a mí para... Así que el votante tiene que tener un GPS. Oye, tú podrías escribir un artículo este fin de semana con esa dirección. Bueno, yo le puedo pasar por correo toda la información de los centros. Por ahí está, del humorista César Muñoz, venezolano, lo que llaman el GPS carupanero. Bueno, no lo vamos a colocar hoy porque tenemos problemas con la internet, pero mañana, Ron, vamos a ver si conseguimos a César, porque esa dirección apunta mucho en ese sentido. Bueno, pero además, fíjate, en Sinamaica, el centro de manifestación de voluntad está en la laguna. En el centro de la laguna. En el centro de la laguna, detrás de la iglesia. Pero también la dirección es similar. Paraje sin número, o sea... Pero yo digo, mira, yo estoy de acuerdo, y síguenos dando más datos de eso, porque de verdad que si hubiéramos preparado un programa humorístico no hubiera salido tan bien. Sí, fíjate, en Catatumbo, 2 centros, ¿ok?, para las 2 parroquias. En la parroquia ha encontrado el centro de votación es Caño de Limones. Ese es que un Caño de Limones queda bajando el río como hacia la zona del Congo Mirador. Más o menos de Cotraba hacia allá son 45 minutos. En lo que llaman allá Camellones, una carretera de piedra y de arena. Pero si llueve, es imposible pasar. ¿Okay? Aquí mismo en Maracaibo, fíjate, en Maracaibo, en Coquibacoa, en la parroquia Coquibacoa, colocaron en barrio Teotiste Gallego y en Santa Rosa. ¿Okay? Esta zona de aquí, para el Consejo, no existe. En Sucre, la gente que va a votar, por ejemplo, en el norte, ¿tiene que, ¿a dónde va a tener que votar? Ahí, si son de Coquibacoa, tienen que ir ahí. O sea que yo tengo que ir a votar en Coquibacoa, en Santa Rosa. Bueno, en Maracaibo, en cualquier parte, pero es recomendable que se vote donde sea de la parroquia, porque la mesa va a ser una estrategia de movilización, una estrategia de planificación. Yo creo que por primera vez nosotros nos vamos a encontrar, y aquí yo quiero ser bastante claro, que los partidos políticos tienen que apartar, ¿verdad?, cualquier situación de resquemor, de duda, de odio, de lo que sientan, porque aquí tenemos que estar todos, además de la sociedad civil. La sociedad civil tiene que entender que si los partidos políticos saben cómo se planifica, ¿verdad?, y hay mucha gente en la sociedad civil que también nos puede ayudar, porque esto es un trabajo de orfebre, entre lo que es la planificación de la movilización y el trabajo que hay que Mira, y realizar. yo creo que volver sobre este tema, ustedes tienen ya un plan elaborado para eso. Claro, nosotros venimos trabajando, Francisco, cuando te doy esta información es producto de las lecturas, claro, y de lo que hemos venido analizando. Porque ahora hay un horario para votar. Sí, fíjate lo siguiente, son 3 días con horario bancario, ¿ok?, de 8 a 12 y de 1 a 4. A las 3 de la tarde, dice el reglamento, que también se los voy a hacer llegar, dice el reglamento que pasarán las 70 personas que están en cola, y después de esas 70 personas, ahora, las 4 no van a pasar más. Si hay 71. No, son 70.
Son 70. Son Oye, 70. pero y el fíjate. Plan República, que es que antes uno le respetaba el Plan República. Yo recuerdo cuando yo fui jefe del Consejo Electoral, el Plan República la gente lo respetaba, ¿verdad? Ahora, yo en estos días que escribí un Twitter que antes uno podía ir a una fiesta y veía un cadete, uno estoy muerto, porque las muchachas, bueno, esas todas se derretían por los cadetes. ¿Sí? Ahora, Francisco dice sí, porque sabe que es verdad. No, no, Yo tuve una novia que se fue con el cadete. Ah, bueno, por Fíjate. eso te digo. No, pero es que tú has tenido muchas novias que te han abandonado por cualquiera. Porque yo recuerdo que la última novia que tuviste cuando eras muchacho te abandonó por el portero de la discoteca. Es que estaba bueno, dice él. Eres un muñeco. Fíjense, entonces ahora hay esos horarios, ¿ok? Pero dice ese manual, ese reglamento, que si hay una incidencia, No se suspende. se procede a hacer el cambio de la máquina o la incidencia, pero no dice que si se pierde una hora, ¿verdad? Se correrá una hora, ¿ok? Todo está hecho Para trabar. para trabar. Todo está hecho para trabar y nosotros estamos preparados para lograrlo. Para destrabar. ¿Ok? Porque esto es básicamente trabajo. A veces la gente me dice, con la ayuda de Dios, pero a Dios siempre hay que ayudarlo. ¿Ok? Porque Dios solo no puede. Y a veces Dios no se mete en algunas cosas. Por supuesto, la situación Y país... parece que estos 17 años, chicos, él no es de nosotros. pues, Él es de nosotros. pero fíjate lo siguiente, Arena. El caso del municipio Colón. La parroquia Santa Cruz, que el casco es Santa Cruz, ahí tiene 2 centros grandes, colocaron entonces el centro en Atacoso, que es un centro de votación que queda en la carretera por fuera de Santa Cruz, que va bien encontrado. ¿Okay? Y entonces en otras 2 parroquias, en la parroquia Urribarrí, lo ubicaron en el Paraíso, que se llama el Paraíso Cuatro Pipas, que queda pegado a Francisco Javier Pulgar. Y en el Moralito, en el Castillo, que es los límites con el Vigía. ¿Okay? Y San Carlos lo colocaron en la curva de Colón. Casi todos estos centros fueron los centros donde ganó el oficialismo en el 2015. Aquí tenemos otro caso, el caso de Baral. En Baral hay 6 parroquias y colocaron 2 centros, 2 máquinas en cada parroquia. Pero las parroquias, la parroquia que tiene menos electores, que es Marcelino Briceño, que es la parte del Tigre, el Batatal, que está pegado con Trujillo, ahí entonces colocaron 4 máquinas. Y la otra donde colocaron 4 máquinas es la zona del 7, con sección 7, en la vía a Ceuta, que esa la gente le tiene pánico, porque ahí el promedio de muertes semanales de 3 personas. O sea, es una parroquia que la gente de Mene Grande, Baral, no quiere ir a esa zona porque es una zona tomada por la delincuencia. Y entonces, bueno... Pero ahora, esos días, lo que hay que hacer ese día es, mira, como ustedes están trabajando, ustedes ese día convocan una marcha de la oposición. Claro, entonces ellos tienen que organizar una contramarcha. Una contramarcha. Con los delincuentes. Y entonces se van por otro lado. Y mandan a la policía. En estos días en Maracaibo, un día de estos en Maracaibo, acordaron que iban a hacer unas 3 o 4 marchas. Oye, chicos, y desde las 5 de la mañana, porque nosotros llegamos aquí más o menos a esa hora, chicos, las policías en todas las esquinas y tal. Yo dije, oye, qué bueno, el gobernador Arias Cárdenas por fin se dio cuenta que la delincuencia hay que combatirla con la policía en la calle. Chicos, a las 6 de la tarde, antes de las 6 se fueron los policías. Era para enfrentar a cualquier cosita de los manifestantes. Sí. Fíjate lo siguiente, determinaron hasta ahora que son 5.392 máquinas en 155 centros, en 1.355 centros. Pero cuando las elecciones internas del PSUV usaron más de 8.000 máquinas. ¿Okay? Entonces ese cuento de que lo que dijo la señora una prima hermana de Cantinflas, la señora Socorro Hernández, que dijo el mediodía que todo el mundo lo oyó, ¿verdad? Y después llamó en la noche para decir que no, que la habían malentendido nada. Yo creo que el alón de oreja que le daría el psiquiatra... No, lo que pasa es que a nosotros nos contaron, y lo dijo Darwin Chávez, que era que la presión a la que están sometidas esas señoras del CNE es terrible, ¿no? Es terrible. Incluso una de ellas amenazó con ir a un sitio de reposo mental.
no por las presiones del psiquiatra, de otros. Es que no es para menos. Ellas saben que ellas son las culpables de toda esta situación. Ellas lo Fíjate, saben. la mesa creo que tiene que centrarse, bueno, vamos, deben anunciar que vamos, tiene que centrarse en que la circunscripción es nacional. Exacto, pero hay que centrarse en eso. Yo creo que a mí me agrada mucho dos cosas que acabas de decir. Una de ellas es que la mesa de la unidad asume la responsabilidad de seguir por los canales democráticos y desenmascarar al gobierno en su actitud de impedir el revocatorio. Porque no hay duda que el gobierno no quiere revocatorio y tampoco hay duda de las razones por las cuales ellos no quieren revocatorio. Pero lo más importante es que los opositores tienen un plan ya en proceso para lograr que la gente pueda vencer ese obstáculo. ¿Y qué puede pasar? Bueno, puede pasar que la oposición recoja todas las firmas y entonces habrá que inventar otra cosa para la que también hay que estar preparado. O que no lo alcance, no la puede alcanzar por 1, por 2, por 3, por 4, por 1000 firmas. Es posible que no la consiga en un estado. 20 estados dicen que sí, 3 estados dicen que no. Ok, es posible eso también. Y es posible que recogiéndolas en todo el país no tengan, pero van a salir de allí con una cantidad de activistas en función, porque lo que le muevan al gobierno ahorita, el gobierno no debería hacer esto. El gobierno debería facilitarles que hagan el evento, porque si estos no meten los 4 millones, sino que meten 3 millones, ustedes saben lo que es difícil meterle 3 millones a un gobierno y cómo queda. Y hacerlo el año que viene. ¿Ustedes creen que el vicepresidente que pongan va a aguantar a un país donde la crisis es el gran aliado de la oposición? Entonces es lo que yo digo, que yo creo que tú deberías también pedir, a ver si es posible, hablarles a la gente del PSV y alertarlos, porque a lo mejor es que ellos no tienen a alguien que les pueda, claro, para la triquiñuela sí tienen, para la triquiñuela de la cosa esta de las carreteras, de los camellones, eso sí lo tienen, pero las consecuencias de esa conducta es lo que no tienen, que alguien se los haga ver. Yo creo que el gobierno está haciendo una mala lectura de ese proceso. No está pensando en las consecuencias. Yo creo que le es difícil calcular cuáles pueden ser las consecuencias. Eso dice Francisco, es verdad. Es posible que la mesa, con todos los obstáculos que hay, no pueda lograr el 20%, digamos, que en Portuguesa. Es posible que no. Apure, coge, que se Amazonas, Trujillo. O Trujillo. Puede ser que no los logre, pero la movilización que se va a producir va a ser tan descomunal que yo no sé cómo un gobierno... Y una movilización nacional. Exacto, que tiene tanta gente en contra, puede administrar una crisis como esta, porque ya se ha demostrado que esta crisis que hay en Venezuela no es producto de la guerra económica, sino que esta guerra es producida. Esto es una guerra producida por el propio gobierno, por el propio ejecutivo, y además de esto está siendo responsable nada menos y nada más que todo su cuadro político institucional. La Fuerza Armada, en primer lugar, que va a salir con un desprestigio tan descomunal que le van a tener que faltar 5 guerras de independencia para poder lograr cierta brillantez, porque hoy no la tiene. El CNE, que ha dejado de ser un árbitro para convertirse en un jugador de este proceso. Y por supuesto al Tribunal Supremo de Justicia, que esos 7 miembros lo vamos a recordar para toda la vida. Hay 3 zulianos, lamentablemente. Y 3 zulianos, lamentable. Pero bueno, así eso pasa, suele ocurrir. Yo creo que la estrategia de la mesa debe ser más audaz y que vaya más de lo electoral. ¿Okay? Porque lo que planteaba Francisco. No, yo creo que el proceso tiene que ir más allá del proceso electoral. Claro, mucho porque más fíjate allá. Lo siguiente, nosotros la cantidad que logremos después de pasar esta carrera no es de esos 100 metros, es un obstáculo por metro. Un obstáculo por metro trae como consecuencia que la gente queda más convencida, está más convencida de que hay que seguir luchando. Fíjate, por ejemplo, el caso de las redes sociales. Bueno, ahí hay una campaña ahí de destrucción de la mesa, destrucción a Capriles, fuerte, bastante fuerte, pero inclusive a veces la gente no le gusta porque hay una gente de oposición, pero es muy cómodo estar en Miami, ¿verdad? En una piscina, escribiendo un Twitter diciendo que tenemos que hacer esto. Lo difícil es venir acá y pensar cómo se mueve la gente de la Mesa de la Unidad, ¿verdad? De un sitio a otro. No todo el mundo tiene vehículos. No es fácil ir a todos los sectores del estado Zulia. En el estado Zulia hay cercano a los 6.000 sectores geográficos, ¿ok? Y entonces eso cuesta ir
para que la gente entienda, porque hay que hablar con la gente. La maquinaria es una maquinaria más humana que política, porque aquí tenemos que hacerle ver a la gente que somos nosotros, que es un problema de todos, no es un problema de partidos políticos. Por eso es que, fíjate, esta semana se reunieron con más de 30, 60 organizaciones no gubernamentales en Caracas. Logró la Mesa de la Unidad hacer ese tipo de reuniones. Y además, mira, chico, si tú fuiste capaz de movilizar lo que dice la gente que movilizaron en Caracas, que dicen que fueron 1.100.000, 1.200.000, pero supón que la movilización de Caracas no haya sido sino de 500.000 personas. Eso es una señal de que para un evento con orden y preparado, y con motivación. Y con una motivación, la gente va a salir a poner la huella. Y es posible que no logren, porque una vez, seguramente una buena parte de esos centros de recolección de huellas, no va a estar acto ese día, no van a llegar los tipos, no llega la máquina, la Guardia Nacional. No hay baterías en el país para lo que sí quiere que hacer la Mesa de la Unidad, primero es que tener conciencia que el gran enemigo del gobierno no son los radicales al margen de la Mesa de la Unidad, esos operan a veces según sus intereses. El gobierno le tiene terror a la Mesa de la Unidad. Y le tiene terror, por ejemplo, a que los 4 principales grupos políticos del país estén ahí unidos, que tienen diferencias, y eso es lo que la gente les dice: limen esas diferencias, coloquen esas diferencias, esas contradicciones en algún lugar, cosa de poderlas gobernar, y funcionen sobre la base de los acuerdos, de lo básico, de lo fundamental. Lo básico. Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno cuando el gobierno, a través de su gente que dice ser de oposición, en los gobiernos como el de Maduro, son gobiernos que tradicionalmente infiltran a la oposición, infiltran a las organizaciones vecinales, infiltran a los gremios profesionales. Esa es una conducta, y si no lea la literatura comunista, esa es una manera de controlar. Entonces, la Mesa de la Unidad le ha asestado al gobierno una derrota política muy importante el 6 de diciembre, y el 1 de septiembre le vuelve a aceptar una derrota política que el gobierno no vaya como hacer, porque el principal aliado de los venezolanos es la crisis que el propio gobierno genera. Entonces, si tú le das una respuesta política a este gobierno que le tiene miedo a la unidad, a la Mesa de la Unidad, es justamente con eso que tú decías: hay que limar asperezas, las dificultades, y trabajar a futuro, porque no en balde, mira, cuando salen las María Corinas y las cosas y tal a criticar la mesa, es porque el gobierno sabe que puede utilizarlos. Ellos no saben, y a lo mejor no lo hacen conscientemente, pero se prestan. Cuando tú ves a Carlos Blanco, ese Rocinante, montado sobre Rocinante, perdón, el mismo muchachón, criticando la Mesa de la Unidad, y a otros tantos, a JJ Rendón, a esa gran figura de la que, por cierto, o a Fernando del Rincón, o Armando Durán, o atacando a Chuo Torrealba, y como si Chuo fuera el problema. El problema es la Mesa de la Unidad. Mira, y fíjate la opinión de Poleo en estos días también, defendiendo la mesa. Defendiendo la mesa. Defendiendo la mesa, Poleo. Yo quisiera explicarles, de acuerdo a lo que está reglamentado, porque la rectora ese día habló tantas cosas que no sabe uno a qué atenerse. Pero ella hablaba de que son aproximadamente 55 personas por hora. ¿Okay? Pero yo recomiendo que nadie se ponga a sacar cuenta, que si son 50 por tantas mesas. Si son así. Porque no, aquí lo que hay es que llevar a la gente. Hay que llevar a la gente a firmar, y después que estemos en cada centro vamos a ver cómo vamos a hacer. Porque fíjate lo siguiente: uno presenta la cédula, ¿ok? Va a haber un operador de la máquina y va a haber el agente de la manifestación de voluntad. Se le entrega la cédula, se verifica. Cuando la persona está apta, tiene que colocar estas 4 huellas. ¿Okay? Después que coloquen que sea exitosa eso, tiene entonces que llenar en un cuaderno que esté en blanco. El agente entonces llena nombre y la cédula, ¿okay? Nombre y la cédula. Y entonces el elector tiene que firmar y colocar la huella. Ahora, mientras se verifica en la máquina y le pasa la cédula al otro, y el otro comienza a llenar
¿verdad? Para que la persona firme, yo me imagino cómo va a ser el juego del cuaderno. Son muchas las cosas, pero precisamente nosotros tenemos que prepararnos. Para eso están los testigos, vamos a tener testigos. ¿Y miembros de mesa no? No, ahí no hay miembros de mesa. Esos son todos funcionarios del CNE, de la misión Francisco de Miranda. Que hay que tomarlos nombres. Y van a almorzar. Por supuesto, una de la hora. misión Francisco de Miranda. Sí, esos son los más. Bueno, pero de todas maneras la colectividad tiene que saber quiénes son los que toman esa información en el día del centro de votación. Esos nombres que están allí, la colectividad también tiene que conocerlos. Y o sea, saber quiénes son, no anotarlos. Los que van a ser miembros del Consejo Nacional Electoral del Frente Francisco de Miranda, la gente tiene que saber, Osvaldo Márquez está en la mesa tal, en el sitio tal, en la máquina tal, porque es como una máquina, para saber quiénes son. Porque la oposición también tiene que saber con quién está, lidiando, quién está enfrentando. Claro, porque no puede ser solamente para recibir la bolsa del CLAP. Los que la reciben. Además, el gobierno está tan desesperado que anoche hablaba yo con una persona que trabaja en Cuerpo Zulia y me decía que yo calculo que los empleados de Cuerpo Zulia, un 80% está en contra del gobierno. Eso se siente. Y no se trata de ser un estadista, un científico para saber que el gobierno técnicamente está caído. Ellos más nunca van a querer hacer ningún tipo de elección. Fíjate ahora que constitucionalmente tocaban las de gobernadores, ahora no hay recursos. Ok, pero lo que comentaban ustedes hace rato, no hay recursos, pero entonces hicieron una cumbre, ¿verdad? Para los no alineados. 120 países, ¿cuántos presidentes vinieron? Más bien, Colombia va a mover más presidentes y más jerarcas que la propia cumbre de los no alineados. Para el Acuerdo de la Paz, ¿no? Sí, para la cumbre de los no alineados. Entonces, ¿qué ganamos nosotros? ¿Qué gana el país con esa cumbre? ¿Qué ganó con esa cumbre no alineado? Entregarle un martillo, un mazo a Maduro, ¿para qué? Si Maduro no va a estar en el país 13 años, no va a seguir como presidente. Por cualquiera de las vías, Maduro no puede seguir siendo el presidente, porque no se trata de capricho, se trata de que el país ya, no es que nos estamos hundiendo, el país está hundido. El país, lamentablemente, está hundido. Entonces, bueno, fíjate, en el Zulia hay 155 centros, 664 máquinas y tienen derecho al 20%, son 479.692 de los 2.398.460 electores que tiene el Estado Zulia. Pero nosotros estamos claros, miren, si el gobierno hubiera siquiera aperturado el 50% de los centros, ¿okay? Siquiera con las mismas 8.000 máquinas del PSU, ahí sí hubiéramos logrado nosotros por lo menos los 12 millones de personas si el gobierno, por ejemplo, quieren firmar. Claro, si el gobierno, ya esto nos vamos a ir a la pausa, si el gobierno se hubiera dado cuenta de este detalle, les ponen todas las facilidades y si no las cumplen, entonces... Claro, ahí tiene la crítica. Señores, vamos a la pausa. Aquí seguimos, amigos, conversando con Osvaldo Márquez, conocido experto en cuestiones electorales, que han estado hoy en la mañana dándonos algunas informaciones sobre el proceso electoral, pero lo más importante de todo ha sido que él nos señala que lo más seguro, y yo creo que es lo más prudente, es que hay que desoír aquellas voces agoreras que decían que no, si no hay condiciones no vamos. Así llevaron a la oposición a una abstención en las parlamentarias, que después tanto se lamentó la oposición de aquel error. Pero esta vez parece que las cosas han sido diferentes y además de eso, la mesa de la unidad no se va a distraer en si Torrealba ha cometido errores o no ha cometido errores y por supuesto tendrá que oír en su momento al señor Rondón, es Rendón, ¿no? Rendón. El señor Rendón y el señor Rincón, que son, digamos, exégetas de la lucha, uno desde Miami y el otro desde Atlanta, que son los que vociferan contra los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué es lo que tiene la oposición, lo que tiene la Mesa de la Unidad Democrática? Que debe haber cometido errores y omisiones, pero que en definitiva, eso que dice Márquez es verdad, están trabajando para vencer los obstáculos. Y hay que ir a la votación
demostrarle al gobierno que puede más la gente que 4 miembros del CNE, militantes de partido, o que 7 miembros del Tribunal Supremo de Justicia y que el alto mando militar. Claro, el alto mando militar, el CNE y el TCJ juegan en el mismo juego, sin duda. Y si Padrino se molesta por eso, ¿qué podemos hacer? Si Padrino se molesta porque uno dice que el alto mando militar está en función de intereses partidistas, bueno, que se moleste Padrino. Y no se vayan a parar nada, porque sembrando evidencias son una maravilla. Miren que para Venezuela viene en estos días una misión de las Naciones Unidas, de la FAO, porque han logrado acabar con la agricultura. Pero sembrando evidencias somos los primeros del mundo. ¿Qué falsos positivos en Colombia? No, señor. A John Goycochea lo tienen preso porque andaba con unos cordones explosivos que el Chacal dice que si él los ha tenido en su momento, un terrorista de verdad, que si él hubiera tenido los cordones de explosivos de John Goycochea, ¿qué no hubiera hecho él? Y los dijo Diosdado, que es el que anuncia todas esas cosas. Y a este muchacho, este abogado chileno venezolano, a Hattar, bueno, Braulio Hattar. Sí, la evidencia que le metieron ahí, que dicen que le obligaron 8 millones de dólares. En el carro. En el carro, sí. 8 millones que uno no puede tener ni en el banco porque se puede perder. Y entonces él dice, que si él hubiera sabido que eso estaba allí, ni de broma se iba para la emisora. Sí, y el otro muchacho, el Puglia, ¿verdad? A Puglia le quitaron el del famoso dron. A él le consiguen el dron. Él nunca sacó el dron. No. Él lo tenía, como dijeron que no se podía, lo cargaba. Entonces, afortunadamente, el único que cargaba ese día un dron era él. En Caracas. Porque lo hicieron preso. Y a Coromoto, el que es escolta de Coromoto Rodríguez, chico, lo acusan de que él le dio dinero a alguien para que hiciera guarimbas y cosas. Entonces, son evidencias. Y entonces uno dice, mira, es verdad, ustedes son los campeones de las evidencias. Son los campeones de la evidencia. De la sembrada de evidencia. Pero mire, les voy a decir lo siguiente. Se pueden quedar en el gobierno hasta el año 2080. Pero, ¿saben qué no lograron? Que los venezolanos piensen como piensan ustedes. Ni Fidel Castro lo logró en Cuba. Y dicen que el gobierno cubano que es una dictadura. Son unos niños de pecho. Y si los colocamos al mismo nivel, tendríamos que darle otro nombre a la democracia venezolana. Yo creo que en Venezuela hemos tenido cierto temor de señalar cuál es la característica de este régimen. Una dictadura, de verdad. Tú en un momento de disertación, ¿cómo la categorías tú como profesor universitario y profesor de teoría del Estado? Es que llamamos como por su nombre, esto es una dictadura. Te lo he dicho, muchas veces te lo he dicho, una dictadura es, aparte de que es un gobierno de represión y todo lo demás, es porque tiene aparatos del Estado que pueden cambiar los procesos cuando se le antoje, y aquí se han cambiado los procesos. Se cambió cuando Chávez, porque Chávez perdió el referéndum de la elección eterna, la perdió, y Chávez, presidente, volvió a manipular y logró que se aprobara post factum, porque inicialmente el referéndum lo derrotó totalmente, toda la reforma que él propuso fue derrotada. Bueno, pero hay aparatos del Estado que cambian los procesos en Venezuela. Cuando hay aparatos del Estado que pueden cambiar los procesos, que ya el pueblo los ha votado de una manera, eso es una dictadura. No hay otro nombre que le quepa. En Venezuela hay una dictadura. Se le puede poner otro nombre, pero es una dictadura. Es una dictadura. Pero se le puede poner otro nombre. Se le puede poner nombre. Pero es una dictadura. Exactamente. Podemos llamarla democracia participativa. Pero esa democracia participativa está colonizada por un gobierno autoritario. Y si te llegan a decir, por ejemplo, ¿cómo respondes tú a que te digan, y ahora le voy a hacer la misma pregunta a Márquez, ¿cómo respondes tú si te dicen, cómo que es una dictadura y en las dictaduras no hay programas como este? Sí, obviamente te lo pueden decir y te lo pueden señalar, pero saben perfectamente que programas como este tienen una limitación estructural muy grande, y es que nos sacaron de las cableras con la anuencia. De alguna. Nos sacaron de las cableras. Fíjate que el fin de semana un señor tomó a uno de los productores de este programa y le dijo, mira, de la cablera X,
estaban en el canal 81 y ahora están en el 87, pero ya nosotros llamamos a la cablera para que les vuelvan a colocar. Bueno, Y a la gente de la gente de la Cañada, de la Concepción, de la Villa y de Amachique están viendo el programa. Es que te voy a decir algo. Todos gobiernos autoritarios y como este siempre dejan resquicios para la libertad. El gobierno chileno, el de Pinochet, dejó resquicios para su libertad. El gobierno de Videla dejó resquicios para la libertad. Y se hizo. Ahora, que la dejo ahí. ¿Cómo llamaríamos? Si aún diciéndole por otro nombre, en Venezuela hay una dictadura. Claro que hay dictadura de tipo jurídico, porque es una de las más graves, porque no haya uno a qué atenerse ni a quién apelar. O sea, si en el 2002, ¿verdad? William Dávila y no recuerdo la otra persona, hicieron una consulta sobre el artículo 72 y el TCJ le dijo que no podían modificar, el CNE no podía modificar las reglas de los referéndums, ¿ok? Porque ahora lo hacen, ¿ok? Y el TCJ, porque el hecho de que ahora haya otro TCJ no quiere decir que eso cambió. Okay, porque, es la misma. Pero Exactamente. Entonces, ¿sabe qué es lamentable? El esfuerzo que hizo Venezuela para ganar la Asamblea Nacional. Porque no fueron los partidos, ahí fue Venezuela. Y ganamos bien ganados, porque no es tontería, fueron 112 diputados. Ellos, dentro de yo creo que pierden más tiempo. En vez de trabajar por el país, pierde más tiempo viendo ver cómo traban, cómo no trancan. A los pocos días le quitaron los diputados. Los 3 diputados de Amazonas. Ok, pero fíjate, eso le da a ellos la oportunidad de decir que no hay las 2/3 partes. ¿Ok? Porque los 112 son las 2/3 partes, pero si hay 109 no son las 2/3 partes. Entonces van a elegir ahora los miembros del CNE, las 2 nuevas del CNE. Si se logran las 2, entonces pasaría a tener mayoría. ¿Ok? Pero todo aquí es hipotético con ese TCJ. Yo creo que aquí debería en todas las vertientes también atacar al TCJ. El problema es que pero aquí, está bien, pero yo digo una cosa, pero es solamente el TCJ y el CNE. No, y las Fuerzas Armadas y los civiles. Bueno, es que son tan descarados y caraduros que de verdad cada cosa que uno ve se asombra. A este gobernador que comentó con los niños en las cajas. ¿Qué fue lo que dijo Tarea el examen? Que realmente preocupó al mundo, pero no sé realmente qué dijo. No, el que te va a hablar del caso de los niños en las cajas del hospital Racetti de Anzoátegui. Del de Anzoátegui. Entonces él dijo, bueno, es que pueden estar en la caja. Lo único que yo recomiendo es que le pongan unos adornitos, le pongan unos... Sí, señor. Eso es un cretino, lo dijo el gobernador. Entonces, bueno, yo pensé que había sido el examen. No. Lo dijo lo que le uno faltaba. Que se puede puesto a dedo. Y que las cajas, y que lo que sí dijo es protección pues de la ley esta de resorte, es que en algunas cajas se veía la marca del producto y eso no debe ser. Hay que taparlo. Debían taparlo, sí, porque se veía la marca del producto de la caja y eso era ventaja. Publicitaria, eso es publicidad subliminal. Bueno, no sé si Aconatel fue hasta allá, pero debe ir. Lo cierto es que eso es un descaro, un comportamiento descarado. En la situación de Jorge Rodríguez, ¿verdad? El cinismo en su máxima expresión. Yo veo el programa ese de ¿Tú crees que este país ves el programa de Sí, yo lo veo. Sí, ¿tú crees que este país le quedó a los más brutos, chicos? No. A los más brutos. Yo creo que son no los más inteligentes, sino los más habilidosos. Que es distinto a la inteligencia. Después que yo no sé, yo no me quiero meter en eso porque eso... Bueno, porque el inteligente no se va a morir. Pero cuando Ramos le dijo a Diosdado que él de inteligencia no se iba a morir, Diosdado. Le dijo, tú de inteligencia no te vas a morir. Yo te digo que ha sido una de las frases más felices que he oído en mucho tiempo. Primero porque me sigue causando gracia. De verdad. Y además se lo dijo un tipo, chico, que asusta con un mazo plástico. No, pero fíjate que Diosdado, Cilia, esas personas no van a la Asamblea Nacional. La pelea de Diosdado es ahora desde el programa. ¿Okay? Las groserías, la falta de delicadeza, el irrespeto a los humanos. Una cosa, está bien, ellos tienen cuerpos técnicos que son muy habilidosos.
el CNE, es una secretaría electoral del gobierno, y es muy habilidosa esta señora, porque mira, han hecho, es un trabajo enorme. Colocar un centro electoral en medio de una laguna, ¿verdad? Sin lanchas y sin bote, es una maravilla de logística. Pero el aspecto central es el que nos hace daño a todos. El hecho de una gestión de política económica eficiente, donde navegan en la oscuridad más absoluta. No es porque yo no creo que nadie en su sano juicio vaya a producir tal quiebre en el país, sino por falta de competencia. Francisco, que es economista, disculpe que te interrumpa, sabe, o sea, que decir que la oposición es el culpable de la crisis económica. No, y yo tengo un documento, yo poseo un documento donde Rodrigo Cabezas demuestra en una carta al presidente de la República que se han equivocado, que la guerra económica no existe. Eso no existe. Bueno, pero por eso te digo, es por falta de competencia intelectual, qué sé yo. Hay una película que yo vi en estos días, se llama Allende. ¿En Canadá? Sí, se llama Allende. Y hay una conversación entre Allende y Altamirano. Porfirio Altamirano. Sí. Y Altamirano es el del Partido Socialista. Sí, y Porfirio Altamirano es el pitcher de las Águilas. Que era lo que le hacía falta a Allende, un relevo. Bueno, Altamirano le dice a Allende: chicos, no podemos hacer una sociedad más justa aquí porque la gente con la que estamos gobernando intelectualmente no está preparado para hacer absolutamente nada. Porque aquí mar es una consigna. Lenin, esta gente no lo ha leído, le dice Altamirano a Allende. Y Allende se le molesta, golpea la mesa y dice, bueno, yo voy a hacer esta cosa así. Y pero igual le pasa a esta gente es incompetente. Esta gente no ha estudiado, esta gente no ha leído, chicos. Esta gente llegó al poder sin saber gobernar y todavía no ha aprendido. Y no ha aprendido precisamente, chicos, porque no está formada para eso, ni para nada. Los economistas del gobierno, independientemente de que se hayan graduado no son buenos, chicos. Y el asesor es español que le pagan un platal y bueno, no son buenos. Entonces, mira, estamos convencidos, chicos, de que lamentablemente después de tanto tiempo le hemos entregado el país a los más brutos, chicos. Es que el sesgo político yo preferiría utilizar la palabra incompetentes, porque es que a mí, yo tengo debilidad por los brutos. Por aquello del noble bruto. No, yo tengo debilidad porque yo en las comiquitas de Popeye iba a brutos. Pero fíjate, cuando ganó Arias Cárdenas, la alcaldesa de Colón nombró directora del hospital de Santa Bárbara del Zulia a su hermana. ¿Ok? Pero no era médico, profesora de educación media. Entonces, ¿qué hace? ¿Era que no había un médico que sería? Por supuesto que hay, inclusive hasta de los integrales, pues de esos que escriben, como que escriben, sí. Integrales con H. De esos que escriben, de esos que escriben como escriben. Esos son como los abogados con H, ¿no? Pero, pero independientemente de eso, bueno, pero que pues, no hay una secretaría de salud, un gobernador que le diga, mira, tú no puedes nombrar a tu hermana profesora, está bien que sea, aunque sea enfermera, pues. Paramédico, o como le dicen a los que los mismos hospitales, a que echan paso, la ampacióloga, pero profesora de educación media a ser directora de un hospital. Fíjate el desastre Zulia. Hoy vi a Arias en una bicicleta, paseando en la bicicleta esa, que es lo que más hace, pero el Zulia no está exento de la situación del país. Entonces hay gente que quiere hacer creer que Arias es enemigo del gobierno porque el gobierno no confía en él, porque no, esto aquí está metido en este paquete, todo el chavismo, todo el oficialismo está metido en porque es la subsistencia de ellos. Es la subsistencia de ellos. Y están empeñados en mantener esto a como les dé lugar. El Estado la Secretaría norteamericana dijo que veía la situación muy peligrosa, porque no es tontería. La gente se está muriendo de hambre, la gente ha dejado de comer. Hay niños desnutridos. Desnutridos. La mortalidad infantil es alta. La deserción escolar por falta de comida es enorme. Fíjate lo siguiente, yo soy hipertenso. Ahora están llegando unas pastillas para la hipertensión que las traen de Colombia. ¿Okay? Pero el precio es exorbitante. Y encima de eso... Pero déjame decirte que son de uso institucional. Eso te iba a decir, encima de eso. Son del gobierno colombiano. Las da. Las regala. Y entonces aquí en farmacias reconocidas las venden. Muy caras. Y cara. Eso es verdad. Entonces, bueno, a mí me dijo alguien, y yo lo voy a decir ahora porque a lo mejor voy a salvar vidas. Me dijo una señora que no consigue sus pastillas para la hipertensión.
porque parece que no todos los hipertensos son iguales y cada quien necesita una fórmula, una fórmula fórmula particular. Y un cóctel diferente. Y un cóctel diferente. Pero ella me dijo que ella estaba tomando vainilla. Y yo me compré mi garrafa de vainilla. ¿Qué vaina es esa, chico? No, es más, yo la puedo traer al programa, la garrafa de vainilla. ¿Y vainilla? Y ella dice que una cucharada de vainilla en la mañana y una cucharada de vainilla en la tarde le ha mejorado los niveles de la tensión. Incluso yo tengo también en mi casa mi frasquito de moringa, pero no el polvo, sino tengo la semilla de moringa, porque alguien me dijo que al no consiguió las No, pero que los que quieran pero yo no, no es la parte, digamos, de salud del programa, pero... Hay un polvo de moringa. Bueno, sí, yo sé, de la soja. De la soja, pero ahora es la pastilla, la semilla. La semilla, Arena. Es como un Mira, ¿sabes cuál es la consigna de la moringa? Échese un polvo de moringa. Sí, pero entonces resulta que la gente está haciendo eso porque no consigue las medicinas. Y como tú dices, las están consiguiendo a un precio muy elevado, porque el asunto no es que la medicina sea costosa, el asunto es que el venezolano no tiene un salario que le permita vivir. Entonces, tú ves esta incongruencia, el paquete de harina de maíz precocida hecho en Venezuela por trabajadores venezolanos y por empresas venezolanas, el gobierno lo tiene regulado en 200 bolívares. Pero entra el gobernador Arias, tiene unos amigos, porque son amigos del gobernador Arias, más pequeños ahora, más poquitos, pero te traen el mismo alimento de Colombia, pero aquí vale 2.000 o 2.500. Y yo quisiera que el gobernador Arias, yo lo que quiero, gobernador, es que usted alguna vez le dé la cara a la gente y le diga, mira, esa harina la estoy trayendo yo a 2.500. Pero yo además estoy de acuerdo que la harina de la otra, esa que llaman pan, esas 200 bolívares, dígalo, gobernador, porque la gente, mire, gobernador, usted no sabe el daño que se está haciendo. Y te digo una cosa, ¿sabes qué hay de Riohacha para acá? Pero cantidad de gasolina venezolana en las carreteras vendiendo. Pero sí, claro. Impresionante. Pero Arena, pero tú sabes que yo no sabía, porque nosotros le hemos dicho en nuestra ignorancia, nosotros no somos ingenieros petroleros ni nada por el estilo, que no hay manera de... La gasolina siempre puede ser de cualquiera porque nadie sabe cuál es de 91 y cuál es de 95. Resulta que la gasolina es de 91. Y yo le dije, bueno, ¿cuál es la diferencia? Es que una es roja y la otra es verde. La de 95 es verde. Pero cantidad de gasolina impresionante en la carretera. Claro, venezolana. Pero ¿por qué, roja, mi además, estimado Arenas? Porque resulta que el gobierno, que está metido en el negocio de la gasolina, porque no hay otra explicación, viene y dice, aumentamos la gasolina nosotros. Entonces, ponen la gasolina de 95 a un precio, pero la otra la dejan en un bolívar. Sí, y entonces cuando el pimpinero, cuando usted llega a Colombia, le va a decir al pimpinero, a mí me echáis de 95. No, tú consigues la gasolina la que sea. Del puente Río Limón hasta casi hasta la raya, son cada metro hay una persona. Pero ellos saben, la Guardia Nacional sabe. Hay una población que se llama Paila Negra. Paila Negra creo que es. Sí, un sector de la carretera. Un sector, bueno. Antes de llegar al Moján uno cruzó a la izquierda. Es una cantidad enorme, pero cuadra, de gente vendiendo gasolina en la calle. Pero por supuesto, Arena, pero que el negocio, tú sabes que el gasoil no lo aumentaron de precio, y el gasoil es un gran negocio, redondo, pero el gobierno no dice nada. En estos días, Eulogio, a mí me da cosa con Eulogio también. Esto lo llamas Eulogio. Yo lo llamo Eulogio. Le digo, sí, déjala me cae. Eulogio. Eulogito le dice a veces. Porque a mí me da cosa con él, porque él fue a Lagunilla, y él creía que él era libre, que podía decir lo que quisiera. Y dijo, estas empresas tenemos que devolvérselas a los trabajadores, a las empresarias de aquí, porque esto fue un error. Y le dieron con el mazo de plástico. Muchacho. Con el mazo de plástico le dieron. Mira, sí lo saca. Mira, yo le tenía miedo de mi mamá, ¿saben por qué? Porque me echaba unos malos ojos. Las madres de antes castigaban con los ojos. Esa mujer era terrible. Ella chiquita, pero con unos ojos grandes. Unos ojos que te dejaban la espalda roja. Sí, cuando me miraba, mira, yo prefería... Las nalgas se las dejaban rojas. Los ojos de mi madre. Bueno, eso fue lo que le metió Silvia Flores a Eulogio. Porque fue Silvia, no fue Nicolás. Nicolás en ese momento estaba recogiendo la postura de las aves, que tiene 50 gallinas ponedoras. Sí. Sí, no, y parece que comprando una canastilla, no sé para qué. Entonces, fíjate, en las noches aquí en Maracaibo, en la guarnición militar, las colas de camiones que vienen de mercado horrible. O sea, eso está institucionalizado. Y ahí todo el mundo gana.
todo el mundo. A mí me ofrecieron esos alimentos. Me dijeron, mira, tú lo que tienes que, búscate unos amigos y con esos amigos te traemos, lo traemos arroz, te traemos lo que tú quieras. Lo que tú quieras de Colombia te lo traemos, tú te buscas un grupo más o menos, yo te los voy a colocar a ti, tú vas a tener todas estas cosas y tal. Yo estaba en un lugar en estos días y llegaron los intermediarios a ofrecer así como te lo dicen, mire, llegamos aquí a ofrecerte los productos de la gobernación del Estado. Así hablan los tipos. Señores, un jeep. Entonces, uno dice, ok, eso es costoso, pero señores, los salarios, si no se combate la inflación, no vamos a llegar a ninguna parte. Y eso que, cuando dice Luis Vicente León que la inflación está cerca de 800, pero ¿y cómo calcula los precios de los productos, esos que llaman importados? ¿Cómo incide en la inflación eso? Entonces uno dice, lo decía yo al principio, aquí nosotros no tenemos gobierno, o sea, no hay gobierno, pues para nada. El gobierno nada más es para salir a las calles y entonces hacer las caravanas. Y después tú tienes un gobierno que le quita la comida a los muchachitos, pero como la alcaldía no va a poder hacer la cuestión del encendido, gracias a Dios, por problemas económicos, ¿tú ves? Porque eso era además un espectáculo feo y deprimente ese de mal gusto, de mal gusto, sí. Pero no lo van a hacer, no por lo que yo estoy diciendo, sino porque no tienen plata. Pero el gobernador Arias, que le quitó el alimento a los muchachitos, sí va a hacer un encendido. Él sí lo va a hacer. Y van a gastar dinero en eso. Cuando las escuelas no sirven. Vergüenza, mira, vergüenza nos debería dar a nosotros, pero vergüenza de la grande. Que estas 4 personalidades de Zulia, Lino, Conel, Tito Balsa, Víctor Formayori y Curnágel, hayan estudiado en el Liceo Baral. Y entonces, Adrúbal Ramírez. Mira, este es un trabajo que trajo Panorama ayer. Y el gobernador Arias. Y este es Lozada, ¿no? Yo casi creo que el gobernador Arias. ¿No ha leído ese reportaje? No sabe dónde queda el Liceo Baral. No, Francisco sí sabe. No sabe. Yo estoy seguro que el gobernador Arias. Aquí Mario, aquí está Lozada. Yo estoy seguro que el gobernador Arias no sabe dónde queda el Liceo Baral. Él sabe dónde queda el Bellas Artes que le queda atrás. No, y dónde vota ya. Mira, y si el gobernador Arias sabe dónde queda el Liceo Baral, que me lo venga a decir aquí. Que el gobernador Arias venga para acá. No sabe dónde. No sabe dónde queda el Liceo Baral. Bueno, ni sabe quién estudió en el Liceo Baral. Exacto, eso te iba a decir. Es probable que sepa, pero no sabe la historia del Liceo Baral porque él no es del sur. Pero si el gobernador Arias llamó Ganter al rector de la universidad y le dijo que él ni siquiera estaba capacitado para dirigir el retén del Marite, que el Bocho Edwin y el otro eran mejores que el rector. Sí, así lo dijo él. Y no fue capaz de disculparse, ¿no?, con el rector, que fue a un evento con Arias y donde el rector tuvo la gentileza de ponerse una guayabera roja. Sí, señor. ¿No es así, Ronald? El gobernador se puso. El gobernador no, el rector. No me digas. Sí, señor. No, pero es que te digo una cosa, y te advierto, no es que se haya pasado, es que a él ese color rojo no le va bien. Sí, mira, yo voy a contar lo que me está diciendo Ronald Rodríguez. El hombre se puso su chaqueta, su guayabera roja, que le queda mal, porque las guayaberas rojas nada más que le quedan bien a los chavistas de corazón, y como hay tan pocos ahora. Pero el rector, y que le dijo a Arias. Y ve que a Maduro no le queda bien porque se parece una Jarreculey. ¿A quién? ¿A Maduro? A Maduro. A Maduro, chico. Pero el reclamo que le hizo el rector de Luz, de la Universidad de Zulia, a Arias Cárdenas, que fue así, que le dijo: estoy muy molesto contigo, pero se gana. Entonces, mira, chicos, yo de verdad, usted tiene que divertirse un rato porque nosotros venimos aquí a divertirnos, de verdad. Cuando dejemos de divertirnos acá en el programa, ¿por qué nos han cerrado? Es porque tendremos que hacer la diversión de otro lado. Pero gracias, Tuto, por haber estado con nosotros. La primera parte fue muy buena, muy aleccionadora. Nos das el informe que tienes allí. Sobre todo porque yo estoy seguro que Arianas esta semana escribirá. Lo que sí es recomendable a los turcos que no le fíen a esta gente que vive en Siracta, porque no le van a... ¿Cómo se llama la población? Siracta. Me lo vas a pasar. Si yo te voy a pasar, quédate con esto para que te den las direcciones. Yo imagino Sirapta. Los turcos que no pueden llegar a Sirapta. Mira ahí dónde queda eso. Ay, ¿cómo hace Romulito? ¿Cómo se llama? Mira, y te aseguro que todavía el CNE no ha hecho la inspección que había que hacer de esos centros. Ahora, lo que se dice para saber si están en funcionamiento o no. Lo más seguro es que no tengan electricidad. ¿Es seguro? Y no pueden operar las máquinas.
pero hay que ir. No importa que usted Estoy seguro que Socorro, no sabe dónde queda. No, ni idea. En la puerta del centro de votación de la Cuella va a haber alguien tomando nota de que usted estuvo allí para la posteridad. Porque si alguien le tiene miedo, a alguien le tiene miedo al gobierno, es a la Mesa de la Unidad. Tiene mucho terror. Y la Mesa de la Unidad tiene que saber que los miedosos, por mucho poder que tengan, nunca terminan ganando la guerra. Amigos, nos vamos a despedir por hoy, pero mañana regresamos con ustedes a la misma hora y tenemos mañana a un invitado que seguramente se lo anunciamos. César Ramos, profesor universitario, viene mañana para hablar del asunto de la fuga de los profesores y de las renuncias por correo electrónico. Eso no puede ser, chicos. Sí puede ser. Sí puede ser. Sí puede ser, dice el canadiense. No vamos. Canadiense.